recibí alguna información maestra, pero no sé si... Ok, no, tú acuérdate que tú lo que tú recibas, eso, tú lo tienes que decir. Ajá, ya la otra persona te dirá si le hace sentido o no. Ujú, Yo la vi como que tiene una familia grande, de una familia con hermanos, ujú, una familia grande que dice como que de muy pequeña tuvo que ser muy madura para su edad, ujú, que tuvo que tener muchas responsabilidades como ujú. ejemplo, como que Sí. usted era como el ejemplo. O sea, que para tener esa edad era muy, tuvo que madurar muy rápido, Ujú. veo. Y como que usted la seguían como un ejemplo a seguir entre sus hermanos. Entonces, como cargas de una persona que tuvo que madurar muy rápido y que hubo como un poco de sufrimiento desde niña. No sé, Sí. sufrimiento de niña. Veo como más marcada la figura de la mamá que la del papá. No sé, veo mucho marcada como una mamá muy dominante y veo que después como hay un cambio, como de un renacimiento con el tiempo, no sé, yo la veo como la veía como más, como iluminada, como dice, no, digo, estoy como aburrida y quiero renacer, estoy aburrida de lo que me dicen los demás. Y otra cosa que, bueno, dice como sanar todavía partes de la infancia, sobre todo como de la, no sé, como algo que como que le hicieron daño cuando niña. Y dice, bueno, que a lo mejor tiene intención de escribir algún libro en un futuro. Sí. Sí, 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 sí. Eso, Me bueno, va a eso. hacer llorar. Ah, ¿Qué más? A ver, cuéntame, ya me emocioné. ¿Qué más? mm, más, bueno, vi muy fuerte eso, la vi como rodeada, como en el campo. Bueno, una familia igual humilde, Ujú. una familia humilde, pero su mamá era como muy esforzada. El papá ahí no lo vi tanto, la imagen del papá. No sé si buen recuerdo del papá. Eso. Y dice cómo sanar todavía las heridas que tiene de niña, como se asumió responsabilidades que no debía para su edad. Sí, me hiciste, sí, yo cuando tenía yo como 8 o 9 años, tuve que cuidar a una bebé paralítica de bebé de meses. Ah, La cuidé 3 años, 3 años yo era su mamá. Todo el mundo decía que yo era su mamá, porque mi mamá se volvió a casar y tuvo 2 niñas, pero las ah, dos fueron gemelas, o sea, fueron gemelas, nada más que la bebé cuando nació la dejaron caer y quedó paralítica. Entonces ah, mi mamá no podía atender a las 2 niñas y trabajar. Y a veces se tenía que ir al médico con una y yo me quedaba con la otra, pero normalmente a mí me tocó, como la niña que ya era inválida, ya no le podían hacer más, ya la habían operado y todo, mi mamá seguía batallando con la otra niña. Entonces ah. nunca lo había yo visto de esa manera, eh, como madurar más bien, no me acordaba de esa etapa de mi vida. Tuve muchos años que cuidar a esa bebé cuando yo era una niña, Ah, ok. cuando yo era una niña. Entonces, eso tiene mucho que ver con un karma que traía yo de vidas pasadas. Fíjate, te voy a platicar, no sé si ya lo viste. Yo soñaba mucho, yo tengo 2 hijas. Ah, ok. Desde que mis hijas nacieron, yo soñaba que perdía una. Siempre, siempre perdía una. O se me moría, o se moría y se volvía como un ave. Me acuerdo que era un ave, un pájaro negro, pero muerto. O sea, yo destapaba a mi bebé y así. Y me daba mucho miedo, y me daba mucho miedo. Soñé también que me la robaban, soñé que la atropé. O sea, siempre perdía un hijo. Entonces, cuando empiezo yo a trabajar con registros akáshicos, me empieza a llegar más información. Y vi a una mujer, me vi con una carriola y un bebé, pero también se me murió ese bebé.
Entonces cuando empiezo a trabajar yo con eso, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me llega que en otra vida también tuve que cuidar un bebé, pero yo era Ah, una niña, cuidaba yo un bebé, lo estaba yo bañando y sí, se yo me también la veía ahogó. con un bebé, la veía Y se como me tipo en brazos ahogó. de un bebé. Ajá. Entonces, imagínate, cuando ya hilé todo esto, me puse a llorar. Lloré muchísimo porque sentía ya la carga mía de que yo había perdido ese bebé. Qué fuerte. Entonces, exacto. Entonces, cuando yo empiezo a hilar todo esto, hice como un recuento. No me acordaba de esa etapa de esa niña, esos años que yo crié a esa niña. Y hice como un recuento. Cuando nació mi nieta, me daba miedo bañarla. Era un pavor bañarla porque tenía yo miedo que se me fuera a ahogar. Entonces empecé a No, hacer como un recuento y dije, a ver, ya crecieron mis hijas, no se me murieron, no crié a mi nieta, pero pues también la cuidé, no se me murió. Y me acordé de esa chiquita que cuidé de niña. Dije, también cuidé a la niña y nunca se me murió. Entonces yo dije, no, ya la libré, ya pasé, o sea, ya en esta vida ya no se me murió un bebé, pero yo sufrí mucho porque me dolía mucho porque decía, es que yo era una niña cuidando otra niña. sí, es la responsabilidad es bastante. Ajá, entonces yo decía, no fue mi culpa, no, y fue como yo aprendí también a limpiar esa parte de los karmas, porque decía yo, es que ahora yo en esta vida he tenido la responsabilidad de muchos bebés y no se me murió ninguno, ¿me Mm, entiendes? Entonces por eso yo les decía, a veces no es tan bonita la información que, que recibimos, entre es otras verdad. cosas, ¿no? Bueno, eso es por el lado del bebé. Mi mamá fue una mujer muy dura, muy fuerte, muy dominante, muy controladora. Mi papá nunca estuvo en casa. Ah, ok. Mi papá, yo tenía la idea del abandono del papá. Si ya viste la clase, yo estaba trabajando la clase de desarrollo personal. Yo trabajaba el abandono, porque según yo, mi trauma era el abandono de mi papá. ¿Me entiendes? Ah, no llegó a esa parte de la... Ok, tengo que Ok, llegar a esa por parte ahí de... la vas a ver. Mi papá nunca estuvo en casa, a lo mejor por eso no lo viste. Y sí, tengo todavía como esa nostalgia. Ahorita se me bloqueó algo que quería yo hacer y fíjate que no lo había yo visto. Me llegó así tal cual. Bueno, ya no vas a hacer esto, pero entonces vas a tener ese tiempo para escribir el libro que está a la mitad. Tiene como 4 años el libro ahí. Ah, ok. O sea, ¿por qué te platico todo esto? Para que te des cuenta que sí estás canalizando, que sí estás Mm, canalizando. Y lo que tú me decías es que estoy recibiendo mucha información, pero no sé, acuérdate que todo lo que tú recibas, tú se lo vas a decir. La persona tiene que hilarlo, es como un rompecabezas, toda la información, y la persona tiene que unirlo. Ajá, nosotros no lo vamos a adornar, nosotros no le vamos a poner nada no. Si te sigue llegando información, ok, pero si no, ellas tienen por eso yo te decía, a tu consultante le tiene que hacer sentido lo que tú le estás diciendo. perfecto. Ujú. Entonces, todo esto, o sea, ve qué bonito y cuánto estás canalizando. Sí, es emocionante. Ujú. O sea, estás canalizando y estás canalizando